En el día de hoy seguimos hablando de Madeleine McCann. Hablábamos de que se habían hallado supuestamente armas en relación con Christian Bruckner en ese punto de búsqueda en el cual estaba en el Algarve. No han vuelto a actualizar en cuanto a todo esto, que podría suponer un cambio de rumbo en las investigaciones. Y es que por un lado supuestamente se había encontrado huesos, ropas. Muchos medios descartaban que pudieran ser de Maddie McCann, sino que serían de alguien más adulto, quizás. Y ahora es cuando nos encontramos que en estos lugares se había encontrado varias armas que podrían pertenecer al principal sospechoso por la desaparición de la menor de 3 años en el año 2007. Aún así se ha dicho que se cree que es una reliquia oxidada que tiene más de 50 años. Hoy por aquí vamos a ver una entrevista a una detective que hicieron sobre el caso de Madeleine, una detective que revela un poco todos los secretos, todas las incoherencias del caso, podemos llegar a decir. Y de hecho, de las últimas noticias que han salido es que hay como un donante misterioso que ha salido en los medios diciendo que, o asegurando, o garantizando más bien la libertad de Christian Bruckner por el caso de Madeleine McCann. Esto es lo que asegura el medio Bild, que es un medio, en este caso de Alemania, diciendo que los fiscales temen que huya de allí, de ese país. Esto significaría que llevarlo ante los tribunales, si no se encuentran pruebas suficientes para acusarlo en relación con la desaparición de Madeleine, que por el momento no las tienen. Esto es la cosa. Vamos a ver un poco de la entrevista a esta detective que se hizo bastante viral en los últimos meses y ahora comentamos un poco todo en relación a esto. Los padres, Gary y Kate McCann, la familia a la cual contactó en su momento con nuestra detective aquí presente, fueron investigados como sospechosos en un inicio, pero más tarde descartados. La policía portuguesa y la británica colaboraron durante años sin éxito. En 2020 surgió un nuevo sospechoso, Christian Bruckner, un alemán con antecedentes por abusos infantiles y violación. Estaba en la zona en el momento de la desaparición. Aún así, a día de hoy no hay cuerpo, no hay confesión y no hay resolución. La misma pregunta que se hizo en un primer momento y hace casi 20 años sigue viva a día de hoy. ¿Dónde está Madeleine McCann? Con esto dicho, Sí, evidentemente, yo creo que he visto varias entrevistas de esta persona, de esta experta, hablando de uno de los misterios de desapariciones más grandes de las 2 últimas décadas. Y bueno, en este caso creo que la otra vez estuvo en Código 10, vimos un poco su opinión, pero aquí creo que desarrolla un poco más. Lo tenéis en el canal, o sea, la entrevista completa en Portes Tancade se llama el canal. Que bueno, ¿cómo se te hizo esta propuesta a ti en un primer momento? ¿Cómo fue la investigación? ¿Las pistas que hubo? ¿Cómo se desarrolló la propia investigación? ¿Cómo te apartaste? ¿Cómo dejaste de ser partícipe? ¿Y qué pasó en general en el caso Madeleine? Bueno, no es poco lo que preguntas. No es poco. No es poco. Bueno, ¿cómo entramos? Entramos porque el Fondo Madeleine, que no los McCann, sino el Fondo Madeleine, contrató a un detective británico que no sacaba nada en claro, y entonces, dada la proximidad de España con Portugal y dado que España es pionera en el tema de la regulación de la investigación privada, y eso hizo que el Fondo Madeleine decidiera contratar un detective español, ¿vale? Entonces, cuando llega el tema, lo que se hace es hablar con los McCann para ver si se aceptaba o no el encargo. Después de una serie de baterías de preguntas y respuestas al padre y a la madre por separado, se decidió coger el caso. Oye, si os fijáis, yo en anteriores vídeos os decía que el caso era como un triple país, ¿no? O sea, para los medios de comunicación. Pero en España el caso también es como muy importante, dada la proximidad y dada también las personas y periodistas como involucrados, ¿no?, en toda esta historia. Evidentemente más Reino Unido, sobre todo, más Portugal, también Alemania en relación con Christian Bruckner en los últimos 5 años, pero ya anteriormente con España era como el tercer país que estaba ahí muy metido en el caso. Obviamente Alemania es como que ha sobrepasado en los últimos años, pero antes España estaba como por encima, como poblando el caso, ¿no?
Por lo tanto, nosotros cuando iniciamos la investigación, el Ocean Club, que era el resort turístico donde desaparece la niña, ya estaba cerrado. El personal ya no estaba allí. Entonces, en el Algarve portugués hay que tener en cuenta que todo lo que es negocios están en manos británicas. Es como una colonia británica. Los campos de golf son británicos, los hoteles son británicos. Entonces, todo el personal que trabajaba en el Ocean Club de cierto nivel, o sea, camareros y eso, ¿no? Eran británicos, ¿vale? Y los camareros pues eran de temporada cuando cerraban. Por lo tanto, tuvimos que empezar por localizar a la gente que trabajó allí, etcétera. Oye, como tal, antes de seguir con toda la historia, de esta noticia que os estaba contando, de que va a haber un donante anónimo, o bueno, que ya lo ha habido, ¿qué pensáis de eso? O sea, realmente esta persona supuestamente se dice que ya ha pagado las multas de Christian Bruckner. O sea, ha habido un donante que ha pagado las multas de este señor para que salga de la cárcel en septiembre, ¿no? Por eso dice, bueno, es que va a salir ya, ¿no? Lo asegura. Pero ¿pensáis como que puede llegar a estar encubriendo a alguien y es por eso que de repente ha aparecido un donante anónimo que le facilita esa salida de prisión el próximo 17 de septiembre? Porque decían, no, si puede ser en 2026, a inicios y demás. Pero claro, es que ahora, pagándole estas multas que tenía en prisión y demás por esos juicios, por algunas cosas que tenía dentro de la cárcel, ahora ya en nada, o sea, en unos meses tendremos fuera a este delincuente sexual convicto. Es una locura. ¿Por qué crees que ha sido esto? ¿Por qué hay un donante anónimo de esta persona? Después también hay que decir que yo he investigado bastantes desapariciones y esta era muy atípica. ¿Vale? ¿Por qué atípica? Si porque era muy atípica por muchísimas cosas. Una, en 24 horas se monta un show mediático de alcance mundial, de televisiones, radio, prensa, todos los medios británicos. Después, cómo se da apoyo a este asunto de parte de gente como Brian Kennedy, como el propio Papa que los recibe, como no me sale la escritora de Harry Potter, toda esta gente que, a ver, niños desaparecen en toda Europa un montón, en España un montón, en Inglaterra un montón, ¿vale? Entonces, ¿por qué tanta atención a este caso concreto? Otro dato. Antes de empezar, ¿por qué crees tú que pasó esto? Bueno, es que, a ver, yo tengo mis teorías, pero como no las he podido demostrar, no dejan de ser teorías, ¿vale? Entonces, puedes decir... Sí, alguna cosa te puedo decir. Yo creo que no fue un secuestro casual, creo que fue un secuestro organizado, mal ejecutado y que había algo más, que no fue simplemente el secuestro de una niña, porque de unos padres normales, como nos hacían creer que era un médico normal de un pueblito de Inglaterra, porque más adelante pues yo llegué a obtener una información que decía que Gerry McCann hubiera podido ser ministro de Sanidad si hubiera ganado el gobierno laborista. Entonces no era una persona normal. Y las personas que se implicaron en la investigación y en manejar el Fondo Madeleine tampoco eran personas normales. El portavoz... Es verdad, mucho poder detrás, ¿eh? Mucho poder detrás del caso. Evidentemente el mediatismo que coge el caso a nivel mundial, sobre todo en algunos países, como os comentaba antes, no es casualidad. O sea, no hay en algunos casos sí que puede llegar a suceder que de repente un caso se haga como poderosísimo en los medios por una desaparición, pero a tal escala como este no suele suceder así. Evidentemente tiene que haber algo detrás, y bueno, esto que está comentando por aquí esta detective, parece eso, una familia que no era muy normal, con muchas circunstancias extraordinarias, vamos a decir muchos medios implicados, vemos algunos agentes externos y de repente después de muchísimos años aparece la figura de Christian Bruckner. Del gobierno británico, y ese señor se hace portavoz del Fondo Madeleine. O
pues tampoco es todo normal. todo muy grande. Y luego, por 2 veces, se dota de una partida extra a Scotland Yard para investigar este asunto. Incluso hubo una mujer que había desaparecido su niño en Inglaterra y dijo, oiga, ¿por qué Scotland Yard se le dota de no sé cuántos miles de libras y a mi hijo no lo busca nadie? O sea, hay muchas cosas que dices, esto no es un secuestro normal, ¿vale? Entonces... Antes de avanzar, me gusta que has resaltado mal ejecutado y padres no normales. Primero, ¿por qué crees que ha estado mal ejecutado? Bueno, porque, a ver, en mi teoría... A ver, en verdad pocas veces se ha dicho como esta teoría, ¿no? O sea, lo que está comentando por aquí esta detective, yo pocas veces lo he visto explayado en medios de comunicación o en otros periodistas, ¿no? Nunca se había como sacado a la luz de esta forma. Como digo, no tengo ninguna prueba y no deja de ser una teoría, vaya por delante. Uh-huh. Yo creo que esto es... Mira, primero, a ellos les convencen de ir a Portugal, porque ella no quería ir. La mujer. La mujer no quería ir. Les convencen. El secuestro se produce la última noche que están allí. Uh-huh. Y al día siguiente se van todos. Y a ellos, eran 7, les llamábamos los Tapas 7, y el apartamento de los McCann es justo el que da a la calle. Era un resort con cero seguridad. También es cierto que Praia da Luz es un lugar, o era, súper tranquilo, la gente no cerraba las puertas de las casas, o sea, muy tranquilo, pero era una habitación que tú levantabas así la persiana y entrabas, o sea, cero seguridad. Y la habitación de los McCann daba a la calle, o sea, la ventana daba a la calle, o sea, era el más accesible, por decir. Entonces, un cúmulo de casualidades para mí no es casualidad. Pero, o sea, pensándolo así, ¿creéis que alguna persona dentro de su familia, no sé si los dos o en algún momento se dieron cuenta de lo que iba a pasar, de antes de ir a ese lugar y demás, ya sabían que iba a ocurrir esta desaparición, alguno de ellos? ¿O simplemente fue una venganza? Ellos sabían que más o menos lo que habría pasado y luego lo trataron de encubrir de alguna forma. O sea, es de formación profesional si quieres, ¿no? Entonces hay muchos datos que te invitan a pensar que es un encargo mal ejecutado. ¿Por qué? Porque claro, imagínate, pues yo qué sé, de un bufete de abogados de Inglaterra se contacta a un bufete de abogados en Portugal para que hagan esto, y entonces se encarga a un tercero, que después se encarga a un cuarto, y al final muchos implicados. El que va a buscar a la niña no tiene ni idea de lo que está haciendo, ¿vale? A lo mejor le dan, yo qué sé, 3.000 euros y tráeme a la niña, por ejemplo, ¿no? Y pues claro, cuando ve, él se va con la niña y yo qué sé, se va a una casita, a donde que sea, y cuando ve que está todas las fronteras controladas, los puertos controlados, la policía patrullando las carreteras, todo, el tío, ¿qué hace? Se acojona y dice, hostia, ¿qué hago yo con...? A partir de ahí, pues puede deshacerse de la niña, por ejemplo, o puede venderla, o puede haber pasado muchas cosas. De hecho, nosotros hicimos drenar un lago, bueno, drenar no, hicimos entrar en un lago, porque, bueno, por una serie de pistas cruzadas. Yo tenía Bueno, como tal, escuchando a esta detective te da la sensación de que Madeleine McCann no va a aparecer nunca. Ojalá no sea así, ¿no? Pero es que escuchando un poco su relato es como mala pinta en relación a eso, ¿no? A la búsqueda. Aún así, a mí lo más extraño que me parece de este caso es que de un momento a otro se dejó de investigar a los padres, porque obviamente fueron absueltos en Portugal en esto, y evidentemente por presiones políticas y presiones de los medios de comunicación del Reino Unido. Eran los principales sospechosos, sobre todo teniendo en cuenta actitudes, incoherencias de los Tapas 7 y sobre todo de ellos dos desde la primera hora de la tarde durante la cena. Luego nuevamente hubo incoherencias que la policía portuguesa muestra dentro de ese resort, cómo estaba todo, el coche alquilado, el olor a cuerpo ahí, en el vestido de la madre, en el dormitorio,
Lo que mucha gente no le cabe la menor duda es que la niña murió en esa habitación del resort, ya sea por negligencia o no, y que los culpables de la muerte presuntamente podrían llegar a ser los padres. Esto es lo que mucha gente piensa, ¿no? Lo que estoy viendo en muchos comentarios de esta entrevista y otras que aseguran esto, que simularon la desaparición de esta niña de esa forma, y por eso hay esas pruebas, la de los perros, la del coche y un poco todo el complot que hay. De hecho, los perros registraron olor de la niña del sillón en ese lugar donde ellos hospedaban. Lo más extraño también es que en ese automóvil que alquilaron 25 días después de la desaparición, o sea, esto da muchísimo que pensar. Es algo que está ahí y que evidentemente tenemos que analizar este caso sabiendo que hay esas pruebas. Pues barajaba la posibilidad de que hubieran tirado a la niña en el Barragen, que es como un lago pero artificial, ¿vale? Bueno, lo hicimos, no encontramos nada porque calculamos más o menos la trayectoria, si hubieran tirado una niña, hasta dónde podía llegar, los sitios accesibles por donde era más fácil deshacerse, y miramos esa zona, ¿vale? Encontramos unos huesos que yo hice analizar después aquí porque no se los quise dar a la policía portuguesa. Dejamos unos para la policía portuguesa y los otros me los dieron a mí. Mira, más huesos que se comenta aquí. De hecho, hubo como varias noticias con el tema de los huesos y ahora vuelve a salir nuevamente, ¿no? De que hallaron unos huesos y ropa, están intentando saber de qué son. Yo aquí los hice analizar con un criminalista y resultaron ser huesos de animal. 18 o 20 años después hay un programa que yo hablo de eso. Hacen mirar ese lago que yo hice mirar hace 20 años, ¿vale? Sí, solo que con la sequía y el cambio climático el nivel del agua había bajado tanto que, haciendo los cálculos que yo ya hice hace 18 o 20 años, la niña hubiera quedado en una zona donde ahora es tierra seca. Entonces se pretendía analizar, o en eso estaban, no sé cómo ha acabado la historia, analizar las tierras de allí a ver si se encontraban restos de ADN de una niña de 4 años que, en caso de estar allí, hubiera muerto hacía 20 años. Bueno, a mí la única satisfacción fue pensar, pues mira, yo esto ya lo había hecho, ¿sabes? No iba tan desencaminada. Ahora, si me preguntas qué ha pasado con la niña, pues no lo sé. Lo mejor que le puede haber pasado es que acabaran con su vida de una forma rápida y no dolorosa, porque de lo contrario, pues también estuvimos investigando redes de pederastia. Nosotros habilitamos entonces un servicio de 24 horas por mail, por teléfono, en 4 o 5 idiomas, y nos llegaban correos que decían, con vídeos, por ejemplo, que decían, en este vídeo podría salir Madeleine. Madeleine tenía 3 años. Bueno, o sea, no quiero reproducir lo que se veían en esos vídeos, pero era horrible. Horrible. O sea, horrible. La verdad es que tener que ver eso para investigar un caso tiene que ser terrible, algo que no puedes olvidar nunca jamás. Entonces lo que nosotros hacíamos pues era mandar esto a la Policía Nacional, al Departamento de Informática Forense y Ciberinvestigación, y gracias a eso se desarticuló una red de pederastia que iba Estados Unidos, Europa, Portugal, por ejemplo, ¿no? No tenía nada que ver con Madeleine, pero bueno, pues fue algo que hicimos, algo que conseguimos. A la niña no la encontramos, no supimos qué ha pasado con ella, pero bueno, se hicieron cosas. Pero es un mundo muy sórdido. Este de la pederastia era una línea de investigación que barajábamos porque en Portugal se movía pederastia y bueno, pues pensábamos que igual había sido vendida para fines sexuales de este estilo. Sí. Me llama mucho la atención que 5 años antes, en el 2020, que teniendo en cuenta que el caso es del 2003, sorprendente que en el 2020 un alemán, el que te he dicho antes, Bruckner, ¿lo he dicho bien? Sí, Christian Bruckner. Aparece. Oye, aún así parece como que se deja muchas cosas en el tintero, ¿no? Esta detective. Como que no quiere dar datos de más. Y eso que han pasado casi 20 años. Un hombre, como estamos hablando de pederastia, ¿crees que pasó? No sé si sabes algo de. Sí, bueno, de sí. Christian Bruckner era un señor que no solo estaba acusado de abusos sexuales, sino también de violación de una inglesa mayor, de una señora tipo de 70 años, ¿vale?
Y ese abuso de la señora mayor se produce en Portugal, en el Algarve, coincidiendo en el tiempo con la desaparición de Madeleine. Entonces era un sospechoso, pero bueno, básicamente era porque un prisionero que parecer compartió celda con él, contó que le había escuchado o le había dicho que él sabía lo que había pasado con la niña, algo así. Entonces, claro, pues ahí hasta dónde puede ser creíble que sea este señor, hasta dónde puede ser creíble el testimonio de este otro que seguramente obtiene algún tipo de beneficio en forma de reducción de condena, vete a saber qué, es muy difícil de... Sí, aparte en las cárceles y por el tiempo que están ahí, algunas personas a saber cómo contaron eso, no sé, me parece como unos indicios muy vagos desde el principio, vamos a decir. Luego otras pruebas y demás, ahí ya podemos entrar, ¿no? Pero solo con ese testimonio me parecería muy vago, ¿eh? De averiguar, de comprobar, porque más allá de la presencia que sí que se ha podido comprobar que él estaba allí, es muy difícil. Si no hay una confesión, yo lo veo muy difícil. Sí, es lo que decíamos, pero es que a día de hoy, 2025, todavía siguen como caminos no cerrados. Por ejemplo, decías tú que la familia no era algo normal. El padre puede ser una persona, como has dicho, bastante importante. Sí. Se descartó totalmente que fueran ellos. Y, por ejemplo, Bruckner tenía el caso este de que un compañero suyo de prisión le acusara, que es lo que has dicho tú. No sabemos si puede tener mucha importancia o no, pero ¿qué crees que pudo llegar a pasar con esta? Ya sabemos que no lo puedes saber con exactitud, pero... Yo ya te digo, o sea, yo barajo la posibilidad de que se deshicieran de la niña enseguida, visto el boom mediático que se organizó, y barajo la posibilidad de que fuera vendida para fines, pues esto, pedófilos o así. Por eso digo que en el mejor de los casos, lo que ocurre es que, claro... Yo, por ejemplo, no entiendo para qué. Si fue algo planeado, si por ejemplo fueron los padres, ¿para qué se hizo esto? Bueno, ahí sí que no me voy a mojar mucho, vale. Pero bueno, pues había cosas como que... Bueno, es que prefiero no porque son teorías y no tengo ninguna base sólida, y aquí pues ya tendría que dar nombres y apellidos y cosas para que se entendiera y no pasa nada. No. Bueno, ahí se queda esta detective. Me llama la atención que hay como muchas cosas que no quiere contar, ¿eh? Ya os lo decía mientras iba sacando todos los datos y tal, pero esta parte aquí que te asegura que tiene alguna hipótesis, que tiene que dar nombres y tal, hasta este lado, ostras, me llama mucho la atención. No sé qué más informaciones tendrá en cuanto al tema de los padres, si cree que son culpables o no. Parece que sí, que piensa que sí que tienen algo que ver y que quizás pues sabían lo que iba a pasar o encubrieron de alguna forma. Aún así vamos a dejar ahora con más noticias y recopilación del caso de Madeleine. Hay un tema relacionado con las armas. Sí, fíjate que te acuerdas que nosotros lo único que queremos saber cuáles son los nuevos reportes de la policía, tanto portuguesa como alemana, después de haber rastrillado prácticamente toda esa zona en los alrededores de Algarve. Estamos hablando a solo 1,5 kilómetros y más, porque llegaron hasta el embalse, a 50 kilómetros del resort donde se vio por última vez a Madeleine McCann, esta niña británica cuando tenía 3 años y medio, hace 18 años atrás. Hoy ella ya tendría 21 años. Hablamos de que habían encontrado restos de ropa, hablamos que habían encontrado huesos. Todo eso fue enviado a Alemania. Están siendo súper y acuciosamente analizados por un laboratorio y peritos alemanes. Pero ahora hay un nuevo hallazgo o una nueva información que puede darnos esperanza. ¿Qué pasó? ¿Qué? Se han encontrado 2 pistolas. ¿En poder de quién? Ahí, enterradas. ¿Enterradas? Sí, a pocos metros del resort. Son 2 pistolas antiguas, oxidadas, y que en el fondo buscan cualquier tipo de pista que vincule, ojalá vincule, si es así, que vincule a Christian Bruckner, un alemán que está tras las rejas,
por violar a una señora de tercera edad, además con un historial de pedofilia impresionante, macabro, y que según la justicia va a ser liberado en el septiembre. Y con todos los antecedentes que se tienen, con las declaraciones que han hecho personas que conversaron con Christian Bruckner, quien hoy dice que no tiene nada que ver con la desaparición y muerte, porque habló de muerte, de Madeleine McCann, es que él sería la persona del rapto. Entonces, estas dos armas fueron encontradas en un pozo, muy cerquita, según el diario The Sun. Son armas que formaron parte de la diligencia, que fueron encontradas, que están oxidadas, que lo más probable que no tengan alguna vinculación con este caso. Pero detrás de estos matorrales, toda prueba es relevante. Bien curioso que encuentren armas 20 años después, digamos. Es que, mira, tengo que decir que la policía portuguesa lo hizo pésimo. Tremendo. Pésimo, porque después llegó la policía británica y participaron policías de otros países. Y ahora hay efectivos alemanes, entiendo, ¿no? Pésimo, trabajaron pésimo, llegaron tarde. No hicieron los rastreos acuciosos. Claro, solo era el reporte, hoy una chica, una niñita que desapareció. Y claro, a lo mejor vieron y tomaron este caso como no tan relevante. Y mira las implicancias que ha tenido. Lo que pasa es que lo transformaron en una especie de, mira, se desapareció una niñita con los papás descuidados. Y no es eso, y no es eso, no. Pero es un drama. Ella, pensando en la reconstrucción de lo que pasó, porque finalmente todos queremos saber más o menos qué pasó. Él la asesinó ahí, la habría asesinado en ese sector, tenía su remolque ahí, todo habría ocurrido ahí o la habría trasladado a otro lugar y una vez que la asesina la entierra ahí mismo. O sea, con los antecedentes que existen, ¿uno puede empezar a contar el cuento? Es clave quien por unos años estuvo tras la reja junto con Christian Bruckner. Esta persona, su compañero de celda, dice que él fue el que habló. Claro. Y por eso se vinculó a Christian Bruckner. Si nadie sabía de la historia de este señor que está en Alemania. Y él le cuenta y le dice, yo fui el que raptó y maté a Madeleine. ¿Este es el hombre? No, Christian Bruckner lo va a ver... ¿Será él? Ay, que no, este tipo, le digo yo, porque ya es macabro. Macabro, porque... entonces, en la celda le cuenta que no solo fue quien raptó a esta chica, sino que la asesinó. Y cuando habla de eso, no habla de un traslado a otro país. Ya, como que todo ocurrió en Portugal. Todo ocurrió allí. Ya. Porque se pensaba que tal vez podría haber salido por un puerto, ¿no? Que como en algún momento estos barcos, en algún momento se dijo todo según lo que se conoce de este relato, que hoy el señor Bruckner rechaza, niega, él dice que no tiene nada que ver con este caso, ahora porque está a punto de salir de la cárcel. Oye, venga eso, se cumplió el plazo ayer. ¿Sí? Parece que el jueves pidieron una prórroga, estaban en eso, porque lo que estaban buscando era evitar que saliera la fecha de septiembre. Pues, se adelantó, ¿Cuánto se puede demorar en que se demuestre o se confirme o se descarte que esos huesos son de la niña, digamos? Porque ahí está todo. Pues, ahí está todo. Yo no te puedo dar un tiempo, José. No te puedo dar un tiempo, pero muchos dicen, ojalá que esos huesos no sean, dicen parte de la investigación, es de esperar que esos huesos no sean de animales. ¿Te fijas? Claro. Que es parte de la investigación. Claro, pero ahora es el hallazgo de estas dos armas, porque está comprobadísimo. Es que eso está comprobado. Este señor Bruckner estaba allí. Estaba allí y era pedófilo. Pedófilo. Ya, eso está... Está súper comprobado. Es posible situarlo estaba en el lugar, la misma fecha. en los mismos días. Y los mismos días él estaba ahí y él hizo llamadas telefónicas porque rastrearon eso con los GPS. Yo les explicaba, este señor estaba allí haciendo de la suya y estuvo ahí acampando más de un mes antes, durante y después de todo. Y eso de que la vio en la playa y la siguió y mira, más que ese antecedente es como operan normalmente los pedófilos. Es decir, que es fuerte decirlo, buscan su presa, porque él forma parte de una red de pedófilos, eso es indiscutible, por el material que han hallado en una de sus propiedades, esta fábrica que les decía donde tenía enterrado el perro, al lado de donde tenía enterrado el perro, tenía un disco duro, y ese disco duro, se muere lo que había en ese disco duro. Estaba lleno de traje baños, de niñitos, estaba lleno de... y medicamentos para hacer adormecer a los niños. ¿Este hombre después ataca a una anciana? A eso voy.
Es pedófilo y además está tras de la reja, anciana, violó a una señora de 75 años, ciudadana estadounidense. Mira. Gente que no puede defenderse, mira al cobarde. A eso voy. Y además integra una red de pedofilia. O sea, esa es la complejidad de este caso. Por eso lo único que, como todo indica que habría sido él, porque yo creo que todo el país, el mundo, más allá de la familia en sí, es un descanso saber finalmente qué pasó, pero ¿sabes qué, gringa? quién fue, qué le ocurrió a Madeleine. Intentar reconstruir esto. ¿Cuánto tiempo estuvo con vida? ¿Falleció inmediatamente o no? Me revela otro. O sea, en un concierto no gritó. Los padres merecen saber. Igual. Entonces, cuando dice este hombre, Christian Brueckner, a un tipo que conoce en un recital y le dice, otro pedófilo, no gritó, es de esperar, porque ya que le encontraron en una de sus propiedades todo este tipo de somníferos, claro, para adormecer a los niños. Es de esperar, cuando dicen no gritó, que no haya estado consciente Madeleine, si falleció, de lo que le hicieron. Todos los días llamando a la gente de comunicaciones y finalmente dijimos, bueno, vamos a ver qué tal. Y partieron primero a Praia da Luz, que era donde había ocurrido todo esto, para reconstruir la historia, y después se fueron a Leicester, que es donde viven los padres, que es un suburbio al norte de Londres. Y entonces la Mirna, perseverante como es la Mirna, los que la conocemos, nos suelta. Sí. La Mirna fue a hacerles guardia. Entonces iba al jardín infantil, porque en ese entonces los niños tenían 2 años. Acabamos de ver, no sé si la vieron, a la niñita, grande, a la mayor tiene 18, eran mellizos, digamos, son 2 niños. Son mellizos. Bueno, y entonces ella iba todos los días, tuvimos varios días, religiosamente a pararse a la puerta del jardín. Si es que se encontraban con los McCann. Si es que se encontraban. Que andaban además perseguidos por la justicia. Todo el mundo alrededor. O sea, era de una cosa, porque ellos de verdad que se convirtieron en víctimas y sospechosos a la vez. Sí. Al mismo tiempo. O sea, Era un juego de hecho, bien recuerdo, complejo. mira, que ahora me estoy acordando cuando el reportaje, la entrevista estaba lista, a ellos los imputan o algo pasa. Fue poquito antes de que entonces ellos... llega la Pilar a la oficina y dice, hay que hacer un teaser, hay que hacer algo, porque entre que ellos nos dieron la entrevista y hoy, que va al aire o mañana, la justicia ha decidido, digamos, investigarlos a ellos como presuntos responsables. Claro, como sospechosos. Como sospechosos, claro. Exacto. Oye, y ahí hay un tema importante, fíjate, porque la prensa en algún minuto fue bien agresiva en términos de culparlos a ellos. Qué pena. Fue bien terrible, imagínate el dolor que había. Entonces la Mirna, muy habilosamente, cuando se los encuentra a la salida de la iglesia... en la calle. A la salida de la iglesia, o sea, los iba a esperar, lógicamente, y los encuentra y aborda a la mamá. Y lo que le dijo la Mirna, yo creo que fue bien decisivo, fueron 2 cosas. Lo primero, le dijo, yo soy madre, igual que usted, y puedo imaginarme el dolor tremendo. O sea, generó un vínculo como bien empático. Y lo segundo que le dijo, nosotros venimos de Chile, o sea, somos un canal de televisión, televisión pública, pequeño, y nosotros no tenemos ningún prejuicio respecto a esta historia. Y eso yo creo que le hizo clic, porque era justo un minuto en que todos los tabloides, en el fondo, el y muchos decían que una mamá que llora poco, o sea, se juzgaba. No, lo que pasa es que hay un tabloides británicos son incendiarios, hay un son contexto duros. mediático que la gente tiene que saber y que a lo mejor acá no lo entendemos tanto, pero el amarillismo británico, bueno, amarillismo hay en todas partes del mundo, pero el británico especialmente es muy duro. Es muy duro. Entonces tomaron el caso con la realeza y farandulizaron un poco el caso, porque además los padres eran 2 médicos muy reconocidos en el Reino Unido. Exacto. Entonces, la prensa británica los trató muy mal. Yo recuerdo que incluso desarmaron el Renault Scenic. Ellos habían arrendado una camioneta para poder viajar por Portugal y buscaban restos de sangre, pero de forma obsesiva, los británicos. Por si habían puesto el cuerpo ahí de las niñas. Y apareció, además, porque esto se juntó con que durante la investigación, en algún minuto, unos perros llevaron a unos perros rastreadores. Y los perros, cuando llegaron a la furgoneta esta, se volvieron locos y hay unas imágenes incluso. Sí. Esa furgoneta se había arrendado después que ellos estuvieron, porque ya, digamos... Tuvieron que quedarse ahí, claro. Y lo otro que les decían era que los habían medicado, que a la niña, los padres... Para que durmieran mejor, para poder... Que ellos estaban comiendo, ¿te acuerdas que comían en un restaurante? Por eso yo me preguntaba por qué a un medio chileno
dentro de toda esta expectación periodística mundial, le iban a dar la entrevista. Si eso era lo que más me llamaba la atención en todo este caso, además que en un momento crucial. Yo creo, Fede, que esas cosas ocurren porque es como que se alinean los astros en algún minuto y yo creo que tú dices las palabras justas. Correctas. Y ella sintió que a lo mejor alguien la iba a escuchar sin tener el prejuicio, sin tener como esta idea de culparlos, que ellos podían estar involucrados. Entonces fue realmente una cosa bien impresionante y ellos cuando hablan con ella, bueno, cuentan su desesperación y la Mirna dice al final, porque yo me acuerdo que hablé con ella por teléfono y le digo, ¿qué impresión te formaste? Y ella en ese minuto me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no tienen nada que ver. Mira. Por la forma de mirar, por la forma de... Bueno, no sé, hay una percepción que uno tiene. Exacto, más allá si son de más lo que digan. No, sí, porque los ingleses son... Los ingleses son más reservados, no somos como los latinos. No. Los latinos, de verdad. Sí. ¿Qué pasó con lo de ayer? ¿Qué te dice a ti también ahí tu olfato periodístico? No, por primera operación Rastrillo. Exacto, 16 años después